Buenas noches, hermanos de Creadas por Dios, y también a los hermanos y hermanas que nos van a ver en diferido por el canal de Radio Entre Cristianos. Una vez más, como siempre decimos, cada 8 días, qué bendición de poder reunirnos para este espacio que está diseñado para la enseñanza y edificación y crecer juntas en la palabra del Señor. Damos también una cordial bienvenida y con especial gozo tener nuevamente a nuestro invitado de esta noche, que es el profesor Kenson González, que nos acompaña desde el bello país de El Salvador, y hoy estará compartiendo con nosotras un tema muy profundo y fundamental para nuestra vida y también para esa comprensión más de conocer a Dios y en su soberanía, que es el tema la voluntad decretiva y preceptiva de Dios. Así que, hermanos, con corazones dispuestos, damos inicio a este tiempo especial orando. Entonces, con toda reverencia, vamos a iniciar orando. Amado Padre, te damos gracias, Señor. A ti sea el honor, sea la gloria. Gracias, oh Dios Padre, porque tú nos das este privilegio nuevamente de reunirnos. Y sabemos que si estamos reunidas es por tu soberanía, Señor. Sí, es por tu gracia. Bendito sea el Señor que está en los cielos, inclina su oído aún para escucharnos, Señor, y sabemos que, y confiamos que usted tiene en control todo, Señor, que nada se le escapa de sus manos, y por ello podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, que usted nos dio esa fe para poder creer, Señor, para poder afirmar nuestros corazones en sus leyes, Señor, en sus mandamientos, y también, Señor, en poder esta noche conocer un poco más de esa soberanía, de esa voluntad perceptiva y decretiva, Señor, y de hasta dónde también llega esa responsabilidad humana, Padre mío. Bendito sea usted, Señor, que sea usted dándole la palabra, el poder al profesor Kenson para que pueda enseñarnos, pueda instruirnos, Señor, fielmente a su palabra, a su verdad. Y a nosotros, Señor, le pedimos mediante el Espíritu Santo que abran nuestras mentes, que dispongamos un corazón humilde también, Señor, para poder instruirnos y recibir esa enseñanza. Y que no solamente queden nuestras mentes grabadas, Padre, sino que también podamos practicarlas y vivirlas, aferrarnos cada día al Dios de la gloria, al Dios de ayer, el de hoy y el de mañana también, Señor, que podamos forjarnos, Señor, ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, en como usted nos ha mostrado. Ese es el patrón, ese es el molde que nosotros tenemos, Señor, y que cada día, Señor, cada día que usted nos dé mediante su misericordia y su bondad, podamos, Señor, encontrar siempre esa voluntad que es buena, es agradable y es perfecta para todos aquellos que hemos creído y hemos venido a la cruz, Señor, porque por usted es que tenemos vida y esa es nuestra esperanza, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos ha dado, también nos ha entregado este día. Le pido y le ruego por la vida de mis hermanas, aún, Señor, las que se van de añadir, para que ellas puedan también estar tranquilas y poder escuchar esta preciosa enseñanza. Padre, este tiempo lo dejamos en sus manos, que son las mejores manos, y todo esto, Señor, lo dejamos dándole el honor, que sea todo para la exaltación y la glorificación de su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuevamente, entonces, hoy estamos en este tema precioso para que podamos nosotros también profundizar. Entonces, este tiempo, este espacio, ya se lo dejo al profesor Kenson González. Bienvenido, profesor, es todo suyo este espacio. Buenas noches, hermanas. Es un privilegio poder estar con ustedes una vez más. Gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos y aprendiendo de su palabra. La verdad que todos estamos aquí para aprender, yo de ustedes y en lo que pueda servirles yo también. Bien, el tema, como bien lo ha mencionado nuestra hermana Mónica, es un tema bastante profundo, pero vamos a tratar de verlo de una manera un poco práctica, ¿no? Un poco más, diríamos, no resumida tal vez, pero sí que nos pueda mostrar a nosotros los elementos más necesarios sobre un aspecto de la teología propia. La voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios. Bien, una de las cosas, hermanos, que vamos a entender, hermanas, es que la voluntad de Dios es una sola. No es que existan diversas voluntades en Dios, como si se tratara de una multiforme voluntad en Dios,
E incluso cuando hablamos de la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo, estamos refiriéndonos a la misma voluntad. Valga la aclaración de esto porque cuando se menciona la palabra voluntad, hay muchos herejes, muchos grupos sectarios que buscando minimizar la Trinidad, dicen, bueno, entonces Dios tiene varias voluntades. Hay una lucha de voluntades, pero solo hay una voluntad en Dios y es importante recordar esto. Sin embargo, el cristiano muchas veces se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Si bien es cierto que la voluntad de Dios es una sola, esta se manifiesta de distintas maneras para nosotros. Hoy vamos a considerar dos aspectos principales de la voluntad de Dios, como lo es la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Cabe aclarar, hermanos, que estos aspectos de la voluntad de Dios han sido ampliamente discutidos tanto por los reformadores como escritores post-reforma, intentando conciliar la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva. Para aquellos que a lo mejor los términos decretiva y preceptiva les resulta un poco nuevo, valdría la pena mencionar que cuando decimos voluntad decretiva, esta se asocia al decreto de Dios. El decreto es aquello que Él ha establecido bajo su autoridad y su soberanía que ha de ocurrir, como veremos más adelante. Y luego cuando hablamos de preceptiva, esta palabra se deriva de precepto, de mandamiento, es aquello que Dios quiere que se haga, que se cumpla de parte de sus criaturas o de aquellos que están inmersos en su creación, ¿no? En su universo. En ese sentido, nosotros lo que vamos a buscar ahora es comprender qué nos dice la Biblia al respecto y qué implicaciones o aplicaciones tiene esto para nosotros. Claro está que aquí debe haber un factor muy determinante a la hora de hablar de la voluntad de Dios, y es que la persona que escucha esto debe comprender si en verdad él anhela la voluntad de Dios, porque el pecador no quiere conocer la voluntad de Dios. Es más, se resiste a la voluntad de Dios. El pecador detesta la voluntad de Dios, se opone a la voluntad de Dios. Pero aquellos que por gracia han nacido, que han nacido de nuevo, como lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 2, son aquellos que anhelan, que buscan, que temen al Señor y su deleite está en hacer su voluntad. Bien, a continuación yo voy a citar a algunos autores, no con el objeto de generar una especie de autoridad mayor que la Escritura, sino que estos teólogos también tienen mucho que ofrecer a la iglesia, en este caso a nosotros que estamos hoy reunidos a través de este medio, y ellos tienen mucho que aportarnos a nuestra vida, a nuestro entendimiento respecto al tema de la voluntad decretiva y preceptiva. Bien, el primer caso que quiero traer aquí delante de ustedes es lo que R.C. Sproul escribe sobre la voluntad decretiva de Dios. Inicialmente dije que la voluntad decretiva está asociada al decreto, pero ¿cómo nosotros entendemos el decreto? Ahora en día es muy popular escuchar a cristianos evangélicos de algunas tradiciones hablar sobre declarar o decretar sin reconocer las implicaciones que esto tiene para la vida cristiana, porque en última instancia el único decreto que se establece en el universo y en la historia misma es el decreto que Dios establece. Es el decreto que Dios estableció antes de la creación misma. Entonces, Sproul define la voluntad decretiva como la voluntad soberana y eficaz. ¿Por qué soberana? Porque se va a cumplir. Queramos o no queramos, busquemos o no busquemos, Dios va a cumplir siempre de manera precisa lo que ha de ocurrir. Cuando Dios dice, eso va a ocurrir. No hay alguien que se pueda oponer, no hay alguien que pueda levantarse y decir, pues a mí no me parece Dios.
yo te sugiero que lo hagas de otra manera. No, en este caso, Dios dice, y así será hecho. Sproul trae a mención el pasaje de Génesis 1, cuando vemos la creación y encontramos la primera expresión de Dios en un sentido dentro del marco del tiempo, ¿no? Y la primera expresión que nosotros encontramos es fiat lux, ¿no? O sea, la luz. Cuando Dios expresa estas palabras, la luz existe. Previo a eso, la luz sí era parte de la gloria de Dios. Nosotros reconocemos y la Escritura nos muestra de alguna manera que Él habita en la gloria, que Él es lleno de luz. Pero dentro de un marco creativo, Dios dice, sea la luz, y la luz fue hecha y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando Dios habla, las cosas aparecen por mera consecuencia. No, Dios no sugiere al hablar. Dios no dice, miren, creo que tal vez es posible, si ustedes gustan. No, Dios habla y todo existe. Dios decreta y ocurre tal cual Él lo decreta. Y nadie, ninguna criatura puede escapar al decreto de Dios. Todo está establecido por la sabia y buena voluntad del Señor. Ahora, hay cosas que obviamente uno quisiera saber sobre lo que Dios ha decretado, porque una de las cosas, y esto es muy interesante saber, es que Dios ha decretado el día y la hora en que nosotros vamos a partir de este mundo. De hecho, esta semana conversaba así brevemente con unos compañeros de trabajo y me decían, ¿qué prefieres saber, el día y la hora en que vas a morir o la condición en la que vas a morir? Si bien es una pregunta bastante paradójica, refleja el deseo interno del hombre sobre conocer el futuro, sobre lo que va a ocurrir. De hecho, hay algunos charlatanes, y perdón por la palabra, que dicen ver el futuro. Pero esto es totalmente falso, porque el único que conoce el futuro es aquel que ya lo estableció desde el principio. Y en este caso, Dios y siendo omnisciente, ejerce sobre el tiempo lo que ha de ocurrir de manera soberana y eficaz. Me llama mucho la atención que Sproul define la voluntad decretiva como voluntad eficaz. Esto significa que va a ocurrir. Y esto llama la atención. Dice Sproul, si me permiten leer acá, dice, la voluntad de ningún hombre es tan eficaz. Los hombres emiten decretos y luego esperan que estos produzcan los efectos deseados. Solo Dios puede decretar con necesidad de consecuencia. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios dice ocurre tal cual. Lo que nosotros digamos a lo mejor no va a ocurrir de la manera que esperábamos. Miren, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho planes y hemos dicho, miren, en planes de vacaciones, hablemos de algo bastante cotidiano, bastante común. Decimos, vamos a hacer este viaje a este lugar y vamos a hacer esto y esto y esto y esto, pero ¿ocurre tal cual lo planeamos? Por supuesto que no, porque hay factores que no controlamos, factores contingentes, factores circunstanciales, factores lejanos incluso, y no sabemos manejarlos. Pero cuando Dios dice algo, imaginémonos que Dios prepara un viaje y Él dice, este viaje va a ocurrir de esta manera y se van a dar estas condiciones. Dios no está pensando en que eso podría ocurrir, sino que Él ya estableció desde el momento que habló, ya estableció que estas cosas ocurrirán de esta manera. Entonces, nuestra mente humana no concibe esto porque nosotros estamos llenos de factores contingentes de que si esto no sale, que si esta persona, que si esta circunstancia, pero Dios no tiene ningún problema con eso. Él dice, va a ocurrir así y así ocurre. Así va a ocurrir tal cual. Es el plan eterno y soberano de Dios. Se cumple sin fallo alguno. Incluso nosotros vemos esto cuando Adán y Eva caen allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, la caída del hombre. Muchos podrían decir, wow, entonces si Dios es tan eficaz y su decreto siempre se cumple, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Adán y Eva fallaron?
Él no pudo prever él que estas personas, que esta mujer y este hombre iban a caer en desobediencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, él lo vio. Y aquí puede sonar eh, un poco a lo mejor controversial, pero en este evento de la caída del hombre se mezcla tanto la voluntad decretiva de Dios como la voluntad preceptiva. Lo vamos a considerar más adelante. Pero bien, esta es la voluntad decretiva de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad preceptiva? Lo mencionaba al inicio y es aquella que tiene relación con el mandato, ¿no? Con lo que Dios ordena, con lo que Dios dice, esto deben hacer ustedes, esto es como deben vivir, esto es como deben tratarse entre ustedes. Si bien es cierto que esa es la voluntad de Dios, lo que Él manda que se haga, nosotros como seres humanos podemos obedecer o no podemos obedecer. Dice Sproul que cuando Dios nos ordena no robar, este decreto no lleva consigo una necesidad inmediata de consecuencia. Es decir, Dios me dice, no robarás, no mentirás. Yo decido si obedecer a Dios o no obedecer. Mientras que en la creación no era posible que la luz se negara a brillar, sí es posible que nosotros nos neguemos a obedecer a este mandamiento. En pocas palabras, robamos. Debemos tener cuidado de no exagerar esta distinción. Pero antes de llegar a esa parte, hermanos, ¿el precepto de Dios puede ser quebrantado? Por supuesto que sí. De hecho, los puritanos escribían mucho sobre los 10 mandamientos, instando a sus lectores y a las iglesias a que pudieran buscar y perseverar en la santidad progresiva, en la santidad que agrada a Dios, porque sabían ellos y sabemos nosotros también que nuestro corazón tiende a desobedecer, tiende a desviarse del camino. Todos los hemos experimentado en más de algún momento. Ahora, dice Sproul acá que no debemos dejarnos llevar por la idea de que la voluntad preceptiva de Dios está separada de su voluntad decretiva. No es que la voluntad preceptiva no tenga efecto o carezca de necesidad de consecuencia. Podemos tener el poder de desobedecer el precepto, pero no tenemos el poder de desobedecerlo impunemente. Esto es muy interesante, porque cualquiera podría pensar, bueno, si yo puedo desobedecer o no obedecer, al final no hay problema. Claro que lo hay. Claro que existe un problema, porque estamos transgrediendo una ley divina, estamos transgrediendo la voluntad de Dios. La ley de Dios nos es dada para que nosotros podamos permanecer dentro de su voluntad y podamos gozar de sus beneficios, pero cuando yo violento la ley, violento su mandato, entonces yo me encuentro fuera de ese beneficio y me encuentro en una situación no de peligro en el sentido de que me voy a perder, sino que me encuentro lejos de donde debo estar y voy a pagar consecuencias muy complejas por esto. Entonces, dice Sproul, llegará un tiempo en que nadie robará, el pecador en el infierno será forzosamente impedido de robar, el santo en el cielo, en el estado glorificado de santificación perfecta, estará totalmente inclinado a no robar. ¿Qué quiere decir Sproul acá? Que cuando todo sea manifestado, la verdadera sustancia o la verdadera esencia del hombre, aquel que ha sido renovado por el Señor, como aquel que no ha sido renovado, va a desenvolverse tal cual es. En ese sentido, por ahora nosotros, mis hermanos, hermanas, nosotros luchamos con este pecado. Luchamos con esa tendencia de querer hacer algo que se opone a la voluntad de Dios. Todos tenemos esa lucha. Nadie puede venir a decirme aquí, mire, yo la verdad es que yo nunca he tenido lucha de obedecer o no obedecer, yo lo tengo claro. Por supuesto, en nuestra mente puede estar claro, pero en nuestra voluntad puede ser algo frágil, puede ser algo ambivalente. Entonces necesitamos constantemente retomar ese camino de la gracia, ese sustento del Evangelio en nuestra vida para hacer la voluntad del Señor. Y como veremos más adelante, hay momentos en que podemos caer muy abajo dentro de la desobediencia de la voluntad preceptiva de Dios, pero aún este momento tan bajo forma parte de la voluntad decretiva de Dios. Es algo bastante interesante, pero aquellos que están en Cristo Jesús,
el decreto de Dios los preserva constantemente, porque Dios le ha dado un pueblo al Hijo y este pueblo es para la gloria del Señor. Y ese pueblo somos nosotros los que hemos sido redimidos por el Señor. Aquí entra mucho el tema de la preservación del Señor por su pueblo. Que el que es del Señor será preservado por él. Aunque caiga en el lodo cenagoso, aunque sea golpeado, aunque sea humillado, el Señor lo va a preservar, lo va a levantar, lo va a limpiar, lo va a restaurar y lo va a llevar por senderos de bien, y su misericordia y su gracia no se apartarán de él, porque es parte de su pueblo. Por increíble que parezca nuestra mente, que tiende a categorizar a las personas, decir este ya no puede, este ya no, el Señor, donde nosotros vemos un caso perdido, el Señor está viendo con gracia, con amor, dentro de su decreto eterno, dentro de su glorioso plan de redención en el Hijo. Entonces, teniendo esto en claro, podemos ver que la voluntad preceptiva tiene que ver con estos mandatos, ¿no? Tenemos los 10 mandamientos. De hecho, Jesús resume los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos, como es el amor a Dios y el amor al prójimo. Tenemos también mandatos como el llamado a la santificación, el llamado al arrepentimiento, el llamado al amor al prójimo. Todo esto tiene que ver con la voluntad del ser de nosotros, ¿no? Dios lo manda, pero yo decido, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me manda? ¿Lo voy a obedecer o lo voy a dejar? Pero aún así Dios nos llama a hacerlo, a pesar de que nosotros nos oponemos y fallamos. Entonces, hay algunas cosas que nosotros podemos distinguir de manera general. La voluntad decretiva de Dios la podemos ver en la muerte de Cristo. Fue decretada por Dios. Este pasaje a mí me gusta mucho. La verdad, quisiera dedicarle alguna vez a estudiar Hechos de una manera bastante profunda. Dios mediante lo puede hacer en algún momento, pero dice Hechos 2:23. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Miren qué interesante. Cristo no fue crucificado, fue crucificado por la voluntad del Padre, y el medio que el Padre utilizó para que el Hijo fuese crucificado es Roma, el imperio romano. Pero este acto que los evangelios nos muestran, el actor principal, el que está tejiendo todo, es el mismo Dios. Es Dios mismo revelándose a nosotros a través del acto de redención. Entonces dice aquí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No es que Dios vio posiblemente, si mi hijo hace esto, entonces va a ocurrir esto. No, Dios ya lo había determinado. De hecho, Dios ya contemplaba todo este plan de redención. Hay algo que se conoce como el pacto de redención, ¿no? Dentro de la teología reformada se afirma el pacto de redención que ocurre antes de la eternidad. Si bien esto es un tema bastante amplio y a la vez un poco controversial, porque algunas líneas o tradiciones de fe cristiana dicen, bueno, pero no vamos a entrar en detalle a eso, pero antes de la eternidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habían ya determinado este plan redentor, donde el Hijo moriría por los pecadores. Y dice aquí el texto, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Esto ya estaba establecido. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya estaba establecido que el Hijo de Dios iba a morir. Antes, porque esto no es un plan B, es algo que ya Dios había decretado. El levantamiento y caída de reinos, todos los reinos que vemos en las Escrituras, son establecidos por Dios, son deshechos por Dios, todo para su propósito eterno. Nuestras vidas mismas son un decreto de Dios. Dios dice, tú vas a vivir, tú no vas a vivir. Tú vas a estar así, tú no vas a estar así. Es algo muy, muy glorioso pensar esto. Dice en Job 14:5, miren, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses te es conocido. Tú le pusiste límites de los cuales no pasará.
Increíble. No van a pasar de ahí. Hermanos, aquí entra algo bien interesante, pero solo quiero llegar a la voluntad preceptiva de Dios. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la santificación, el llamado a la dadivosidad, el llamado al gozo. Todos esos mandatos que podemos encontrar en las cartas pastorales, como también en los evangelios, e incluso en el Antiguo Testamento, ¿son algo que podemos obedecer o no? Y uno de los casos que llama la atención, hermanos, es que nosotros, dice la Escritura, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese prójimo, ese hermano, ese amigo, esa persona, ha sido creado por Dios de manera decretiva. Dios dijo, fulano va a existir, esta persona va a existir. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Y la voluntad preceptiva de Dios en mí es que yo lo ame, que yo lo, que lo ame como me amo a mí mismo. En ese hecho tan cotidiano y tan normal, podemos ver cómo la voluntad de Dios se establece en estos aspectos, la decretiva y la preceptiva. Allá en el Edén también vemos esto, Dios decreta, va a existir Adán y Eva, van a hacer esto y aquello, van a sojuzgar la tierra, les da el mandato cultural, ¿no? Pero preceptivamente Él les habla sobre este árbol que podían comer y del otro árbol, que no podían comer. Ahí está la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva. Dios decreta las condiciones y todo el plan redentor, pero Dios también le llama al hombre a obedecer su voluntad. El hombre puede resistir la voluntad preceptiva. Por eso muchas veces nosotros somos instados por el Señor Jesucristo en los evangelios. Cuando Jesús enseña la oración modelo, Él les dice, oren así, ¿no? Hágase tu voluntad, porque nosotros queremos hacer la nuestra. Nosotros queremos buscar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra forma de hacer las cosas, pero el Señor nos manda a nosotros a orar por hacer su voluntad. Claro, este es un proceso gradual. Cuando vamos comprendiendo más las escrituras, vamos comprendiendo más los evangelios, entendemos que el Señor es el que tiene el cuidado de nosotros y que lo que Él nos está pidiendo es para nuestro bien. Bien, quiero traer así brevemente a otro teólogo que se llama Francis Turretin. Este teólogo es más conocido dentro de la teología, dentro de la tradición reformada. Turretin escribe unos institutos o una colección de tratados teológicos que a manera de preguntas y respuestas va presentando al lector un despliegue de teología sistemática, pero yo no lo voy a meter hasta ahí, sino que quiero traer a mención qué es lo que habla él sobre las distinciones o los aspectos de la voluntad de Dios. Él dice lo siguiente, que la primera y principal es de la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Es lo que hemos venido hablando. La primera se refiere a lo que Dios quiere hacer o permitir él mismo. La segunda a lo que quiere que nosotros hagamos. La primera se relaciona con la futurición. Él habla del futuro, de lo que va a ocurrir y el cumplimiento de las cosas. Y es la regla de los actos externos de Dios. La segunda se ocupa de preceptos y promesas y es la regla de nuestras acciones. Me gusta mucho lo que Turretin dice acá, y es que la voluntad preceptiva es la regla de nuestras acciones. Es lo que Dios manda, entonces esto es lo que yo debo de hacer. Si esto es lo que Dios dice, es lo que yo debería hacer. Muy interesante. Luego dice que la primera no puede ser resistida y siempre se cumple. ¿Quién ha resistido su voluntad? Romanos 9:19. La segunda es a menudo violada por los hombres. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisisteis? Mateo 23:37, hablando sobre el lamento de Jesús, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, que estos teólogos, este teólogo pues ya es del siglo XVI, si no mal recuerdo, está hablando también sobre estos aspectos de la voluntad de Dios. Para Turretin, la decretiva tiene que ver con el futuro, con el cumplimiento de todo.
Y la preceptiva tiene que ver con la regla de nuestras acciones. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y que yo puedo violentar eso. No puedo hacerlo, lo puedo omitir. Pero en cambio el decreto siempre va a cumplirse. Y dentro de este decreto está la obediencia preceptiva del creyente o no, a la voluntad preceptiva. Hermanos, creo que uno de los grandes misterios, y aquí es donde algunos que se oponen bastante al tema del decreto eterno de Dios, se oponen, ¿no?, al hecho de que Dios sabe nuestras acciones. Entonces ellos dicen que las sabe porque ha visto en el futuro y cree que eso puede ocurrir. Pero la Biblia más bien nos enseña que Dios las sabe porque Él las ha determinado y por eso las conoce. Él conoce la historia del futuro, un famoso nombre de un programa que existía antes, ¿no? Él conoce el futuro porque lo ha determinado tal cual. Ahora, todos nuestros actos contingentes, nuestros actos espontáneos, esporádicos, el levantamiento de esta tasa, hay algunos que empiezan a cuestionar si aún Dios ha determinado estos pequeños eventos y luego crear una especie de sofocación mental, de abrumación mental y llegarse a sentir como autómatas dirigidos por un Dios. Hay muchos que quieren ver así la voluntad decretiva, pero no es ese el caso. Cuando Dios decreta, primeramente está hablando de su acto redentor. Por supuesto, también está hablando de el sustento del universo, de la creación misma y el orden dentro de su creación. Por supuesto, tiene que ver con los actos de la voluntad del hombre también, pero Él manda. La voluntad decretiva, en la voluntad decretiva, Dios manda cómo debemos obedecer, y esto es lo que conocemos como la voluntad preceptiva. Creo que una buena manera para que nuestras mentes por lo menos puedan dilucidar un poco el asunto. Imaginémonos una moneda, ¿no? Esa moneda es la voluntad de Dios. Y cada moneda, y una moneda tiene dos caras. En este caso, una cara es la voluntad decretiva y otra cara es la preceptiva. Es la misma voluntad que se interrelacionan entre sí, pero que cada una de ellas es distinta en naturaleza, como ya lo hemos venido viendo. Dicho de una manera un poco más directa, ustedes y yo nunca vamos a poder oponernos al decreto de Dios. Lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Y en cuanto a lo que él ha mandado a que nosotros hagamos, yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Pero todo esto es gobernado por la soberana voluntad de Dios. Es impresionante. Miren, cuando nosotros hablamos de este tema, es como que, es como que usted le esté hablando, si pudiéramos figurarlo así, es como que le esté hablando a una hormiguita sobre el universo. Imagínese contarle a una hormiga que existe una luna, un sol y que está tan... Bueno, la hormiga, figurativamente hablando, no entendería de qué le estamos diciendo o parecería algo abrumante pensar en algo así, algo cansado. De igual manera nosotros, con ese ejemplo, con esa analogía tan débil, porque cuando hablamos de Dios hablamos de algo que supera cualquier conocimiento, nosotros queremos acercarnos y los teólogos han querido acercarse, los cristianos han querido acercarse a conocer cómo es que Dios hace lo que Él hace. Pero cuando nos encontramos ante esta pregunta de cómo Dios hace lo que Él hace, nos encontramos con un gran, pero un gran problema. Y es que Dios es muy distinto a nosotros. Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Y la criatura por propia naturaleza no puede entender a su hacedor. Su hacedor concibe todo lo que Él es y concibe la criatura como tal, pero la criatura solo se concibe a sí misma y lo que le rodea, pero cuando trasciende su mirada y quiere ver y entender al hacedor, se encuentra que no puede entenderlo porque no son iguales. En definitiva, nosotros tenemos el gran desafío de caminar por fe, sabiendo que lo que Dios está haciendo y lo que hizo es bueno, es agradable y es perfecto conforme a su plan de redención.
y que lo que Él me manda, por supuesto que es para mi bien, aunque algunas cosas se opongan a mi naturaleza o a mis propios deseos. Dicho esto, hermanos, ¿la voluntad de Dios es un misterio? Muchas personas dicen, yo no sé la voluntad de Dios. Y creo que muchas veces no la sabemos porque la estamos buscando en los lugares menos indicados. La estamos buscando a través de algún profeta que nos hable y nos diga, dice Dios que tienes que hacer esto. Y nos gustaría que así funcionaran las cosas, ¿no? Que hubiese como una especie de call center donde pudiésemos llamar y decir, mire, soy fulano de tal, quisiera saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, y que hubiese un profeta al otro lado de la llamada y nos dijera, bueno, dice Dios que hagas esto y esto y esto y esto y esto, y todos estaríamos un poco más felices o a lo mejor más tristes, no lo sé. Pero lo cierto es que la voluntad de Dios no se encuentra de esa manera, no se encuentra tampoco con las mancias, ¿no? Hay gente que dice, léame las manos, no sé, otro tipo de lecturas o mancias que la gente busca para conocer la voluntad del universo, la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque podemos ser manipulados o podemos perdernos realmente de lo que Dios quiere. La voluntad de Dios no es un misterio y no es tampoco un libro de aventuras de elección propia. Es decir, que alguien puede decir, creo que la voluntad de Dios es que yo haga esto y si hago esto, pues a lo mejor si encuentras el camino correcto vas a la gloria y si volteas la página equivocada mueres de una forma horrible en un volcán. Dios no se verá obstaculizado en su voluntad de hacerte bien en todas las cosas. No es que nosotros vamos a ir moviendo la voluntad de Dios según nuestra propia conveniencia. Tampoco es un cuento de hadas y de confort o felicidad. Hay muchos que dicen, no, es que Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que seas esto y aquello, pero la verdad es que Dios está más preocupado por nuestra felicidad eterna, que encontremos al Hijo, que encontremos al Salvador, que encontremos la dicha del Evangelio. El hecho de que algo malo nos ocurra, que de por sí nos van a ocurrir muchas cosas malas en este mundo, no es una forma en que Dios nos esté diciendo que nos ama o que hemos perdido el camino o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un camino de pétalos de rosas, sino más bien es algo que Él ha trazado y que van a haber espinas, como también pueden haber buenos momentos, pero todo esto está dentro de su plan. Y finalmente alguien puede decir o creer que la voluntad de Dios es algo que se puede perder, ¿no? Podemos desobedecer la voluntad preceptiva de Dios, por supuesto que sí, pero no podemos escapar a la voluntad decretiva de Dios. Aquel que desobedece a Dios, pero es parte de esos escogidos de Dios, va a volver, tarde o temprano va a volver. Y a nosotros no nos compete establecer quién, imagínense este escenario para hacerlo más claro. De pronto hay un hermano que dejó de congregar, dejó de buscar las cosas de Dios y nosotros decimos, este es un perdido, estaba en medio de nosotros y nunca fue de nosotros y lo descalificamos al hermano porque lo tratamos de convencer, lo tratamos de buscar. Pero más adelante, Dios trata con este hombre, con esta persona, porque en el decreto eterno de Dios está que este hombre es parte del pueblo de Dios y vuelve a Dios arrepentido, humillado, y nosotros también somos humillados porque llegamos a tomar un lugar que no nos corresponde y es el, el acto de cerrar la puerta o abrirla, en este caso de cerrarla, ¿no? A una alma, a una persona. Hermano, nosotros no podemos condenar a nadie. Nosotros no podemos establecer qué es lo que va a ocurrir con el alma de una persona. Por supuesto, el pecador ya sabemos que está condenado. La Biblia lo dice en Juan 3:17, ¿no? Que el que no creyere está condenado. A eso yo no tengo que preguntarme, ¿será que se va a salvar o no? En ese momento está condenado, está entregado a Satanás. Y nuestro ánimo es no pensar tanto en eso, sino predicar el Evangelio. Porque sabe Dios si este hombre, si esta mujer está dentro
del plan redentor de Dios. Ahora, ¿es posible que desobedezcamos? Claro que sí, pero eso no significa que nuestra vida está perdida. Con esto no estamos alentando a la desobediencia, ¿no? De decirle a la gente, pues no, desobedezca, de todas maneras Dios siempre lo va a salvar. No, es que aquel que entiende que es de Dios y que ha sido restaurado por Dios y que cae y luego regresa, entiende que él no puede estar en esa vida porque es de Dios. Hay algo que te convence y te dice, tú no puedes vivir de esta manera. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿y por qué será tan importante esta distinción, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de estos aspectos teológicos? ¿De qué nos beneficia a nosotros concebir todo esto? ¿En qué me ayuda? Bueno, lo primero es que nos ayuda a confiar en el plan soberano de Dios, incluso cuando no entendemos. Saber que hay un decreto eterno, que hay una voluntad decretiva, me ayuda a saber que todo lo que ocurre en este mundo está determinado por el consejo de Dios. Todo, absolutamente todo. De manera que cuando vengan circunstancias como las que podemos estar viendo ahora, como hablábamos al principio con las hermanas sobre todo este caos social que está habiendo, entendemos que es plan soberano de Dios. No es el plan de un hombre, no es el plan de la élite, no es el plan, no, es el plan soberano de Dios que se está estableciendo ante nuestros propios ojos. Y yo puedo estar tranquilo. Si yo soy del pueblo del Señor, yo estoy tranquilo, preparándome, orando, utilizando bien mis recursos para la gloria de Dios, enfocado en la voluntad del Señor. Eso es bueno, saber la voluntad decretiva. Lo segundo es que al conocer esta distinción, nos llama a obedecer su palabra aunque el mundo no lo haga. Dios me ha dicho qué es lo que debo de hacer, cómo debo de vivir, cómo debo de honrarle a Él. Aunque los demás no lo hagan, no lo busquen, no lo quieran, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a buscarlo a Él, voy a establecerme en Él, voy a caminar con Él, porque Él es lo que Él me ha dicho, Él es lo que Él me manda, es lo que Él me ha encomendado. Finalmente nos da claridad, ¿no? No todo lo que sucede es aprobado moralmente por Dios, aunque esté bajo su control. El Dios manda que estas cosas se hagan, pero el hombre resiste el hacerlas. El hombre no quiere hacerlas. Entonces, que el pecado ocurra no es que Dios dice, pues me parece bien. No, al contrario, Dios se opone al pecado. Dios no es la fuente del pecado. Dios no crea el pecado en sí, sino que es la desobediencia del hombre al mandato de Dios. Aunque todo esto esté bajo el control de Dios en última instancia. Nos da esa claridad, ¿no? De la responsabilidad. Miren, aquí es donde entra también el debate de la predestinación, ¿no? Si algunos, si los que están en condenación o que van al infierno están ahí por desobedientes o porque Dios lo ha determinado. Y la verdad es que Dios ha determinado, ¿no? Quiénes han de ser salvos, pero son salvos aquellos por pura gracia. Hermanos, el acto de la salvación es pura gracia de Dios. Nosotros merecíamos la condenación, no merecíamos otra cosa. No merecíamos aplausos, no merecíamos segundas oportunidades, no merecíamos otra forma de vida, no, merecíamos total condenación, total condenación. Pero el Señor dijo, envío a mi Hijo por este pueblo. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Miles, millones, en todas las épocas. Y aquellos que se resisten, que desobedecen, son los mismos que Él ha determinado que no estarán ahí. Es un misterio el acto redentivo, pero nos da claridad entender que Dios establece las cosas tal Él las quiere hacer. Finalmente, algunas aplicaciones. Primero, confiemos en que Dios está en control. Dios ha decretado todo. Dios hará todo conforme a su voluntad. Segundo, vivamos conforme a su palabra revelada.
a lo que Él ha dicho. No nos compliquemos buscando dónde estará la voluntad de Dios, estará aquí, estará allá, estará en esta conferencia apostólica y profética, estará... No, no, está ahí en su palabra, ahí está la voluntad de Dios para nosotros. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, oremos, busquemos a Dios y ahí vamos a encontrar la voluntad para nuestra vida. Sigamos en ese buen hábito de la lectura de la Biblia, con entendimiento, pidiéndole al Señor que nos ilumine nuestra mente. Finalmente, cuando no entendamos su voluntad oculta, sigamos obedeciendo lo que sí ha revelado. Hay cosas que quizás no las vamos a entender, obviamente. Entonces yo debo conformarme a lo que Dios ha dicho que yo debo de vivir y cómo debo de hacerlo. Hermanos, hermanas, realmente pensar en la voluntad de Dios es pensar en algo sumamente majestuoso, sumamente amplio, porque escapa a nuestro entendimiento, escapa a nuestra capacidad, pero que nos gozamos en saber que aquel que determinó que el Hijo muriera en la cruz del Calvario es el mismo que determinó que Él resucitara y es el mismo que determinó que ascendiera al trono y es el mismo que ha determinado que regresará por su pueblo y es el mismo que ha determinado que vivamos con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios por el plan glorioso y eterno de Dios. Gloria a Dios por su sabiduría. Y gloria a Dios porque se ha revelado para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Hermanos, esto es lo que les quería compartir sobre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios. Es un tema apasionante, amplio, pero que ciertamente nos invita a nosotros a vivir para el Señor. Amén. Amén. Ay, gracias, profesor, por este tiempo y damos también primeramente gracias al Señor por usar su vida para que podamos entender un poco más, ¿no? De la voluntad de Dios. Y bueno, lo que yo pude alcanzar a mirar, la voluntad efectiva, o sea, podríamos decir que es soberana e inmutable, ¿verdad? Porque ella no cambia. Y, o sea, lo que ha determinado, eso es lo que acontece. En la preceptiva podríamos decir que es su palabra revelada, ¿no? A que nos llama a obedecerla y a vivirla. No la había mirado así bien, entonces también esto, la verdad, en lo personal me desafía mucho a seguir estudiando, a seguir porque así mismo como el profesor iba mencionando algunos temas y conceptos, pero también surgen dudas, entonces me desafía mucho a seguir estudiando cómo se manifiesta esta voluntad en nuestras vidas. Y bueno, quería resaltar también un comentario que hizo la hermana Gisela, que dice la Trinidad involucrada en el plan de salvación del hombre. Me gustó bastante esto. Y bueno, no agradecerle al profesor. Y bueno, entonces este espacio, entonces damos para que preguntas y respuestas o si algún comentario, si quieren hacerlo, participar también con alguna pregunta, entonces pueden alzar su manita y el profesor estará dispuesto. Y bueno, yo tengo varios, profesor, y es que se me creó ahorita con lo último que está diciendo el profesor, en lo de la voluntad decretiva y de obedecer la preceptiva. Tengo un pensamiento, no sé si esté bien. Muchas veces como que nos enfocamos más buscando esos decretos que son que ya Dios los ha dado y como que o sea, estamos enfocados mal porque estamos buscando eso, ¿no? Eso oculto que, como dicen Deuteronomio 29, ¿no? Que lo oculto le pertenece a Dios y lo revelado es para nosotros, que deberíamos más bien buscar eso, lo revelado, lo que Dios nos ha dado a nosotros y no y también me llamó mucho porque, por ejemplo, eso, que muchos hombres se debaten en el tema de por qué Dios escogió a unos para salvación, otros no, y en vez de eso nos debería de llevar a agradecer a Dios que nos llamó, que aquí estamos por su gracia. Entonces, deberíamos estar más enfocados en buscar y obedecer en su voluntad revelada, preceptiva. Sí estaré bien, profesor. Sí, es correcto, hermana. Creo que ese es el enfoque.
no nos corresponde a nosotros pensar tanto en el decreto eterno de Dios, es como el evangelizar. Hay algunos hay una postura que es, perdón, se me ha ido, una especie de hipercalvinismo donde dice que a menos que veamos ciertos indicios en algunas personas, podemos evangelizarlas. Eso causó bastante daño en algunas épocas de la iglesia. eh, una especie de supralapsarianismo, esa palabra siempre me cuesta decirla, pero es un hipercalvinismo, ¿no? Pero volviendo al asunto, no, hermana, nosotros no debemos, no debemos ponernos a la par de Dios y ver quién sí, quién no, con que este sí, no, simplemente obedecer. Yo buscar que los demás conozcan el Evangelio y ya Dios sabrá, ¿no? Quién sí, quién no, y es su negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es su voluntad, ¿verdad? Así que creo que se pierde bastante tiempo con esos debates. En redes sociales he visto que algunos debaten el asunto. Está bien conocer las posturas de la expiación limitada o ilimitada, es perfecto conocerlo, esta postura arminiana y calvinista, pero ahora si ya lo llevamos a lo práctico, yo no debo estar preocupado por si Dios va a salvar en el sentido de que a si será salvo o no será salvo. Lo que debo preocuparme yo, Kenson, ya le predicaste el evangelio a esta persona que no conoce a Cristo. Eso sí debería ser mi preocupación, ¿no? Pero sí, hermana, creo que coincidimos bastante. Hay cosas que no nos competen a nosotros, nunca nos van a competir, pero sí necesitamos obedecer más que otra cosa. Amén. Amén. Bueno, hermanas, ¿alguna tiene alguna pregunta, un comentario para hacerlo? Este es el momento. Aprovechemos al profesor. Ya, mi hermano Kenson, ¿qué piensa usted? Dios no puede decretar, en este caso, no sé si escucha bien, voy a correr un poquito más acá el micrófono, pero Dios no puede decretar hacer, por ejemplo, que los hombres pequen. ¿Qué cree usted ahí? ¿Qué piensa de eso? Su pregunta es si Dios decreta que los hombres no pequen, ¿así es? Claro, o sea, en este caso, que no pueda decretar, o sea, que no pueda decretar hacer que los hombres pequen. No puede decretar Dios que los hombres pequen. Mm, Permita, estoy tratando de analizar la pregunta. No puede decretar Dios que los hombres pequen. Entiendo. Lo que usted se refiere es que si Dios en su decreto tiene la potestad de establecer que el hombre pueda pecar. claro. Realmente aquí el acto y llamémoslo concepto, ¿no? Dios establece dentro de Dios establece dentro de su voluntad de su decreto eterno, Mm, la caída. Y ahí está inmiscuido el pecado. Ahora, Dios establece que Adán y Eva pequen directamente, no, pero indirectamente Dios contempla el hecho de la desobediencia. Entonces ahí es donde se mezcla la voluntad decretiva y la preceptiva. Dios dice, habrá una caída porque habrá un redentor. mm, Y Dios establece que ese acto ocurrirá en función de ese acto preceptivo o no preceptivo de parte de Adán y Eva. Ahora, aquí es donde entramos nuevamente a esa área un tanto compleja y es ¿cómo? ¿Cómo establece Dios o cómo concilia Dios que Él siendo santo pueda establecer una caída? Y ahí es donde nuestra humanidad se queda estupefacta y no sabe qué responder. Pero lo cierto es que Dios establece la caída, pero no el acto de pecar. El acto de pecar es voluntario, ¿verdad? El acto de pecar nace de la voluntad del hombre. Adán tuvo miedo, Adán se escondió porque sabía que era un acto propio de él. mm.
Y incluso Adán buscó justificarse con otras causas, ¿no? El hombre sabía que había hecho algo malo, pero Dios ya había establecido ese momento. Y esto es lo grandioso, la verdad. Es como el acto de la muerte de Cristo. O sea, ¿quién pecó? ¿Pecaron los romanos al crucificar a Cristo? Claro que sí. ¿Pero era necesario? Sí, Sí. sí. Mm. Entonces ahí donde nuestra mente dice, ¿cómo concilio esto, verdad? Pero sí, hermana, Dios contempla el acto de la caída, del pecado per se, pero no el acto voluntario del hombre, en el sentido que somete la voluntad de Adán para que cometa aquello que él mismo ha dicho que no deben cometer. Porque aquí es donde se da el término de un Dios que sufre de doble personalidad, ¿no? Si Mm. dijéramos que Dios dice esto, pero luego lo fuerza a hacerlo, Claro. qué clase de Dios, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de que vendría siendo la voluntad decretiva ¿verdad? Y la preceptiva de Dios, ¿estas pueden de alguna manera estar en conflicto? ¿Estar las dos en conflicto o no pueden estar en conflicto? No puede estar en conflicto, porque estamos hablando de la misma voluntad de Dios. Ahora bien, estos términos decretiva y preceptiva, en última instancia, son balbuceos nuestros por tratar de entender qué es la voluntad de Dios. Mm. Es decir, tratamos de concebir, ¿no? A través de las escrituras, cómo Dios establece y ordena las cosas, pero nunca su voluntad está en contraposición a sí mismo o en contraposición a lo que Él ha revelado, porque es la misma voluntad, ¿no? Solo que está operando o se está refiriendo a instancias distintas. La decretiva a todo lo que es eterno, y eso nos incluye a nosotros también, pero Mm. la preceptiva tiene esta cualidad que es en relación al deber ser de nosotros, del hombre como tal, y, pero estas no se contradicen en ningún momento. Sí, Dios puede, ¿verdad?, ordenar a los hombres que nos arrepintamos, hermano. Dios ordena al hombre que se arrepienta. Sí, y que crean en este caso, ¿verdad? Claro que sí, ese es un mandato que Dios hace. Ahora, ¿el hombre se opone? Sí. Y es aquí donde, si no existiese ese plan redentor de Dios, todos estuviéramos condenados. Y es aquí donde entra el misterio de la predestinación, porque unos sí, porque otros no. Dios así lo determinó. Dios determinó que unos creyeran y otros no. Miren, este tema de la predestinación, hay volúmenes, ¿no? Amplios, pero al Sí. final creo que se reduce todo en que en Efesios 1 Pablo habla sobre el beneplácito de Dios. Es como Él ha querido que sucedan las cosas y Él manda, por supuesto que Él manda a que nos arrepintamos, porque es parte de lo que Él es, su santidad, su majestad, Su carácter. correcto, su carácter, correcto. Sí, Ay, oiga, pero igual quedamos así como explota la cabeza. La verdad que sí. La verdad que sí. Yo no sé qué piensan las hermanas, pero bueno, nuestra mente tan finita, tan limitada. sí. Profesor, y ahora, con lo que sucedió en República Dominicana con la tragedia de esta discoteca, no sé si supo, y bueno, que ha dado bastante, pienso yo, revuelo, más de 200 muertos, y entonces uno dice, bueno, el creyente creería que puede descansar, ¿no? En esta voluntad del Señor, pero muchas veces, como estamos mirando, nos explota la cabeza porque uno dice, ¿cómo Dios permite en en su voluntad todo este sufrimiento? Sí, es como las guerras, ¿no? Es Mm. como
Pero quiero llevarle, sin menospreciar ese evento que sí he visto un poco las noticias al respecto, pero quiero llevarle a un caso más duro y es el que acabo de mencionar. ¿Cómo permitió que un ser santo muriera en una cruz? ¿Cómo lo pudo permitir? Claro, sí, con todo el respeto y que las personas que están ahí que murieron y las familiares, pero si buscamos explicación, si pudiéramos responder la primera de cómo permite que su hijo muera un santo, 100% santo, podríamos responder las demás. No lo entendemos, no lo entendemos. Ahora, aquí están el decreto eterno de Dios contempla hechos que se ramifican, ¿no? En ese evento, toda esa catástrofe, yo no la entiendo, no sabemos por qué, pero Dios en su decreto sabe lo que está estableciendo esas ramificaciones contingentes que estarán ocurriendo, ¿no? Durante años, a lo mejor no lo sabemos. Es como la muerte de un familiar inesperada de nuestra familia, no lo entendemos, pero luego pasan los años y entendemos que aquello tuvo un efecto en nuestra vida que no esperábamos, pero que Dios había contemplado en su voluntad. Así que sí es una buena pregunta, pero si Él pudo ejecutar a su propio hijo, que era santo, si lo determinó así, por amor, por supuesto que no es por ser sádico, sino que por amor, si Él lo hizo así, ¿cuánto más con la creación, con nosotros? Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está permitiendo, Él sabe lo que nos va a ocurrir y todo tiene un buen propósito. Todo. Sí. Lo que pasa es que sí, yo pensaría que nosotros los creyentes tendríamos exactamente en lo que justo lo que dice el profesor, podemos descansar en eso, en esa promesa tan hermosa, pero aquí surge cuando los incrédulos, ¿no? Entonces que moralmente empiezan a decir, ese es su Dios, ese es un Dios de amor, empiezan a los cuestionamientos. Sí. Y entonces Sí, lo que hacen, nos es más difícil poder, porque ha pasado, a poder evangelizar, porque endurecen su corazón con este cuestionamiento y poder llegarles a ellos, a consolarles con la palabra es difícil, porque empiezan a endurecer el corazón y nos cuestionan, ¿no? Ese es el Dios de amor, ese es lo que ustedes nos predican, porque me ha sucedido. Ah, entiendo. Sí, ya cuando hay una persona así cuando hay personas que se oponen al evangelio y tratan de utilizar estos eventos catastróficos como una forma de desacreditar a Dios o la voluntad de Dios, creo que siempre es importante recalcar, ¿no? De que a estas personas es muy probable que muchas de ellas hayan escuchado el evangelio. O sea, la oferta del evangelio siempre se ha hecho. Podrán haber casos que no, podrán haber casos que sí, pero si nos vamos por ahí, primero, el evangelio es predicado. Segundo, voluntariamente estas personas estaban ahí, no estaban de manera coercitiva en ese lugar. Tercero, que los eventos fortuitos, hablando en los términos que el hombre utiliza, los eventos fortuitos pueden ser para bien o pueden ser para mal, pero ¿quién define lo que es bueno o es malo según la conciencia de un ateo o según la conciencia de alguien que no tiene a Cristo? Al final ellos mismos. Pero para el cristiano, la esencia de un acto no la define nuestra concepción, nuestra mente, sino que la palabra de Dios. Ahora, yo no voy a discutir con alguien que me empiece a cuestionar o desprestigiar a Dios por este lado, sino más bien a contrarrestar mostrando que Salmo 90, ¿no? La temporalidad de nuestra vida, de nuestra existencia. Que si bien es cierto, estos eventos ocurren y que nosotros quisiéramos explicaciones, lo más importante es reflexionar sobre lo temporales que somos. Ahora, es difícil satisfacer el criterio de alguien
que lo que busca es degradar, ¿no? Pero la primera instancia es esa. ¿Fue un acto voluntario de estas personas? Sí. El trágico evento fue algo fortuito en términos así, o fue algo premeditado, fue algo fortuito. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que toda la existencia está inmiscuida en lo inesperado. El hombre no sabe lo que va a ocurrir mañana, pero el cristiano sabe que hay un Dios que conoce lo que va a ocurrir mañana y que le ha dado al Hijo para que tanto lo que ocurra hoy como lo que ocurra mañana sea para su bien, porque solo el que está en el Hijo, solo el que está en el Hijo puede entender que todas las cosas obran para bien. Solo él, solo ellos pueden saberlo. Los demás, pues, los demás, pues, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros nunca achaquemos algo al diablo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que el diablo es que anda aquí. No, hermano, tranquilo, tranquilo. Nosotros creemos en Dios. Él establece, cayó un familiar, bueno, un familiar enfermo. Ah, no, que el diablo me anda tocando. No, hermanito, es Dios que nos está pasando por aquí y Él sabe lo que está haciendo. Entonces, necesitamos reprogramarnos, ¿no? A ver las cosas un poco. Claro, es un proceso, todos estamos ahí, todos estamos ahí. Tremenda verdad, sí. El Hermano, enemigo anda de vacaciones, mi hermana, y nosotros le estamos echando la culpa. oiga, Sí, oiga, y yo, profesor. y yo qué culpa, dice aquel, va. Y claro, ¿yo qué culpa tengo si yo estoy aquí echadito para atrás de vacaciones tomando el sol? ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. Nuestra hermana Maxi tiene la mano levantada. Sí, yo digo que el peor momento para hablarle, evangelizar a una persona es cuando se le muere un familiar, cuando esa persona está enferma. Yo digo que es los peores momentos, son momentos en que debemos de dejar nosotros pasar un tiempo para poder hablar a esa persona, para evangelizar. Otra cosa, que cuando uno se enferma, dice, bueno, ¿qué pasó allí? Está en pecado, está en desobediencia, porque a mí me ha pasado que me han dicho, y yo le busco y digo, ay, pues, ¿qué hice? ¿Dónde ando? ¿Dónde estoy fallando? Y claro que soy pecadora, que fallo, pero pues yo pido perdón y oro y leo y le lloro a mi Dios para que Él me ayude a encontrar el por qué. Y no lo encuentro, estoy, no sé, y ahora entiendo que es Dios el que me está haciendo pasar por una prueba, no porque sea, pues, Satanás o que yo esté viviendo en pecado o que, pues, yo tengo una situación así, no sé, eso pienso. Esa es mi participación. Sí, muy bien, hermana Maximina. Realmente creo que haya dicho algo bien importante y lo leí hace un tiempo en un libro que se llama La teología del sufrimiento de Kelly Ujú. Kapic. Dice él que, como usted decía en sus palabras, que uno de los momentos más inapropiados para llegar como en modo evangelismo es cuando alguien está, particularmente él hablaba sobre la pérdida de un familiar, un ser querido. En ese momento es lo que necesitamos, es decirle aquí estoy, mostrar el amor de Cristo, ¿no? Mostrar el amor del Señor. No cuánto no sé, no cuánto te puedo evangelizar. No, no. Ya habrá un momento para eso, ya habrá otro instante, pero ahora solo quiero acompañarte como hermano, como persona que conoce al Señor. Y lo segundo que decía la hermana sobre las pruebas, sí, sí, la verdad que uno llega, cuando uno se ve en la desesperación, uno llega a pensar, ¿qué estará pasando, verdad? ¿Será que estoy haciendo mal? Y se hace un chequeo uno y dice, ¿qué será? Algo por ahí. Y, y creo que a veces nuestro enfoque no es chequearnos nosotros, ¿verdad? Sino chequear
nuestra, nuestra relación con el Señor. Y no necesariamente pecado. No necesariamente es que estamos pecados, sino más bien necesariamente es que el Señor está usando eso para formarnos a nosotros, formar nuestro carácter, formar nuestras debilidades. Y es que a veces oramos sin saber también de lo que estamos orando. A veces pedimos que el Señor nos haga mejores cristianos y eso va a implicar pues pasar por el horno un rato para ser purificado. Entonces, con esto no quiero decir que el dolor y nuestras experiencias duras sean descalificadas, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí tener en cuenta que en ese proceso Dios está ahí cercano a nosotros y que no somos huérfanos, no somos menospreciados por Dios, somos amados. El Hijo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y podemos testificar que el Señor es fiel. Y mira, hermano, nunca, bueno, lo que yo he entendido que a lo mejor no son las grandes experiencias de vida, pero nunca intentemos fingir delante del Señor lo que no sentimos o lo que sentimos. Usted exprese, miren los salmos, cómo hay lamentos en los salmos. Cómo se lamenta el autor y dice, Señor, ¿por qué estás lejos? Entonces, cuando oremos, hermano, es el momento que usted puede liberarse y decirle, Señor, quéjese, laméntese, llore, porque a lo mejor también es eso lo que el Señor quiere, ver nuestra contrición, ¿verdad? Ver nuestro dolor. No porque Él se goce en nuestro dolor, sino porque esas expresiones muestran nuestra dependencia de Él, muestran nuestra confianza en Él. Así que mucho ánimo, hermana, y sepa que el Señor está cerca de usted y bueno, de cada uno de ustedes, de nosotros. Y hay tiempos así, pero el Señor no se aparta, es cuando más debemos estar cerca de Él y ser, ser, derramar nuestros corazones delante de su presencia. Profesor, y hablando de eso, entonces podríamos alcanzar a distinguir, digo si podríamos alcanzar a distinguir cuando algo ocurre por el decreto de Dios o simplemente es por consecuencia de nuestro pecado. La distinción es cuando ocurre algo por el decreto de Dios y algo por consecuencia de nuestro pecado. Bueno, veamos. El mejor ejemplo que podemos encontrar, no mejor, sino quizás el más claro tal vez. Voy a volver ahí a Hechos, la muerte de Cristo. Cuando algo es decretado por Dios, yo no puedo escapar de eso. No puedo escapar de ello. Pero cuando es ocasionado por mí, voy a tratar de plantearlo de otra manera. Quizás lo voy a plantear muy difícil. Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos ante el decreto de Dios, Dios dice, esto ocurrirá así. Yo no puedo escapar de eso. Ahora, Dios establece también cómo he de vivir. Yo sí puedo retomar acciones o formas de vida que establezcan una forma que honre a Dios. Una de las cosas que siempre hemos visto es que la vida es temporal, que la vida es temporal, que la vida tiene un límite establecido por Dios. Yo no puedo escapar a eso. Ahora, aquí es donde entra el misterio, ¿no? Si la vida está establecida por Dios, aunque yo me cuide mucho, ¿será que Dios siempre me va a llevar el día que me tenga que llevar, por decirlo de alguna forma? Claro que sí. Ese es un hecho decretivo y preceptivo. Ahora, la pregunta más bien oscila entonces, si algo malo me ocurre a mí, ¿será por mi desobediencia o será porque Dios lo ha decretado? Y aquí es donde está lo interesante. Dios no decreta cosas malas en contra de su pueblo, pero su pueblo puede experimentar cosas malas por su propia desobediencia.
Entonces, ¿cómo yo sé si es que estoy desobedeciendo? Muy fácil. ¿Cómo sé si esto es fruto de mi desobediencia? Debo analizar mis pasos, debo analizar mis decisiones. Y si yo he hecho todo bien, he caminado bien, he tomado la decisión conforme a los principios de Dios, entonces es que Dios quiere que pase por acá. Y vamos a pasar por ahí. Hay experiencias duras, pero no malas, que Dios nos va a hacer pasar. Entonces, podrían haber ejemplos muy prácticos, pero creo que se resume ahí, ¿no? Dios no decreta algo malo en contra de nosotros, pero sí que nuestra desobediencia nos puede llevar a escenarios muy catastróficos. Y eso lo hemos podido experimentar en algún momento de la vida. Así que creo que aquí cabe lo que dice Pablo: examinaos a vosotros mismos. Es bueno examinarse cuando vamos a tomar una decisión o la hemos tomado. Es bueno tomar una decisión. Así que la verdad que con esa pregunta sí me ha dejado así como impactado, porque uno quisiera entender si algunos hechos se derivan de la desobediencia, ¿no? Sí, profesor, ya casi le iba a decir pastor, que me siento... Lo estamos decretando. Sí. Es que aquí en Colombia, el año pasado, justo en diciembre, tuvimos una tragedia, fue una familia pastoral. El pastor, su esposa y sus dos hijos fueron Sí. acrimillados, instantáneamente murieron, y entonces muchos, bueno, aquí fue mucho también la iglesia evangélica, donde se cuestionó mucho, porque entonces decía cómo era posible, o sea, ninguno quedó vivo, entonces empieza uno a cuestionarse mucho. Entonces ahorita era que estaba hablando, entonces uno va pensando y meditando, pero también me lleva a pensar en el ejemplo de José, ¿no? José no pecó y todo lo que le pasó fue para un bien. O sea, Dios utilizó esas cosas para que todo un pueblo estuviese bien, ¿no? Y él pues estaba diciendo, y yo decíamos también con los pastores, pues mirábamos todo ese caminar, no era de mi denominación, pero mirábamos todos los testimonios de su iglesia. Entonces, ellos decían, no, por pecado no fue, por pecado no fue. Entonces, pues entonces yo decía, bueno, ¿cómo distingue uno el decreto de Dios y cuando hay consecuencia de pecado? Pero también me lleva a ese ejemplo de José. Sí, ese es un buen ejemplo. La verdad, hermana, es que hay cosas que Dios determina así. Dios las Sí. determina de esa manera y hay otras que nosotros nos las buscamos innecesariamente, sabiendo que son contra la voluntad del Señor. Entonces, sí, realmente es algo que in- interiorizo mucho, porque se ha estado en situaciones que he visto cosas así, uno se pregunta de algún modo similar también, pero al final uno dice, no entiendo lo que Dios hace o por qué lo permite, pero eh, ya sea decretivo o preceptivo, Él está obrando su voluntad eterna en todo esto, y Dios que nos ayude a sustentarnos en las verdades de las Escrituras, ¿no? No es fácil, humanamente ahí es donde nuestra humanidad sucumbe, pero Dios que nos aliente cada día, la verdad. Hermano, Sí, toca podemos ver hacer también. Ay, perdón. no, que toca hacer como hizo José, porque José en ningún momento podemos leer que él se quejó en contra de Dios. Al contrario, era confiado y sabía que por algo estaba sucediendo. O sea, no lo sabía, creo yo, no lo sabía, pero él seguía adelante confiando. Sí, es correcto. Sí, José, bueno, en Génesis, ¿verdad? 50-20, creo que él dice que lo que habían planeado en contra de él, pues fue para el bien, ¿no? Parafraseando un poco el texto, pero sí, hermana,
Yo creo que al final, cuando nuestra mente o nuestro ser sea glorificado, vamos a entender muchas cosas que Dios dispone. Sobre todo el plan de redención en Cristo. Creo que sí. Yo creo que ahorita una de las cosas que más necesitamos los cristianos es comprender el gran misterio del Evangelio que es en Cristo y cómo esto se distribuye en las realidades, ¿no?, que vivimos, incluso de esto que menciona la hermana, de este hecho tan trágico, o todas estas noticias tan trágicas, que pueda en la luz del Evangelio brillar también todas esas cosas, ¿no? Yo le iba a decir de otro ejemplo que tenemos nosotros en cuanto a lo que es la voluntad preceptiva, es lo que se ve ahí en Samuel 8, donde en ese pasaje, ¿verdad?, los israelitas exigen a Samuel que tengan un rey. ¿Se da cuenta? Entonces, imagínense, bueno, la voluntad de Dios no era esa, sino que él de alguna manera les advierte qué es lo que iba a suceder y de hecho iba a tener consecuencias y las consecuencias las tuvieron. Entonces, allí podemos ver un buen ejemplo en ese sentido, como también, por ejemplo, en lo que es Romanos, también allí donde, mira, el texto dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí claramente el apóstol, ¿verdad?, está recordando en este caso esta importancia de tener una vida justa, de tener una vida recta, de tener una vida, ¿verdad?, como al Señor le gusta, o sea, libre de pecado. Pero ahí también es algo, no sé cómo lo ve usted ese texto, si lo ve de esa forma, porque claramente dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, el texto de Romanos de verdad que habla directamente a la parte práctica, ¿no?, de la vida cristiana y tiene que ver con la voluntad preceptiva. Eh, Directamente Dios nos insta a nosotros a una entrega. Y es que el acto de la entrega misma, nuestra voluntad pues mengua no se pierde, pero sí mengua ante lo que Dios es y lo que Él quiere hacer. Y solo así podemos comprobar, pero este acto de entrega implica que nuestra mente también es transformada para poder ver lo que Él quiere hacer. Realmente hoy nos encontramos ante el desafío de que queremos sentir más. Si yo siento esto, pues lo voy a hacer. Pero la Biblia nos habla que nuestro entendimiento debe ser primeramente afectado o renovado por el Señor para poder hacer las cosas. Entonces, quizás hemos cambiado el enfoque, pero Dios, por eso mencionaba así brevemente hace rato, de que nosotros podemos experimentar la voluntad de Dios, claro que sí. Y yendo a la palabra, estando en la palabra, renovando nuestra mente, vamos a poder hacerlo. Creo que ahí entra lo que es la iluminación del Espíritu Santo. Mm. Hermana Margarita, adelante con lo que quiera comentarnos. Bueno, estoy, como dijo la hermana Jennifer, con mi cabeza así. Muy buena enseñanza y todo, pero quisiera hacer unas preguntas más que nada, porque escuché muchas veces la palabra de ciertas personas que decía uno, de los que están por delante a veces, decir que Dios no decretaba, porque muchas personas dicen, yo decreto esto, yo decreto aquí, yo decreto allá, y supuestamente dice que bíblicamente esa palabra no está en la Biblia. Entonces nosotros no debemos decretar, decía. He escuchado esas palabras. Y, y eso me llamó o sea, la atención, como queriendo decir, que cómo podemos identificar que Dios decretó eso. Así que
Le agradezco, hermano Kerson, por la enseñanza. Como dijo hermana Jennifer, quedé así muy bien y con ganas de seguir más. Gracias. Ok, sí, hermana Margarita, pues una pregunta bastante interesante. Bueno, primero respondiendo al asunto de por qué se dice o se habla del decreto, ¿no? De cuando se lo decimos dentro de dentro de la teología de la prosperidad, se dice lo siguiente. La teología de la prosperidad enuncia que nuestras palabras tienen poder. A esto ellos le titulan el poder del decreto o de la declaración. Dice la gente, tomando Proverbios 18:21, que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Por lo tanto, tus palabras tienen poder para crear o destruir y hacer milagros realidad. Entonces, por ahí va el decreto y la declaración. Entonces, esa enseñanza de la teología de la prosperidad no es bíblica, obviamente, y eh, pues no nos conviene eso en nuestras oraciones. El Señor nunca enseñó a decretar o declarar, él enseñó a pedir en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre os será hecho. Entonces, eso como primer apunte. Y lo segundo, ¿dónde encontramos que el decreto de Dios? Ahora, debemos entender que el decreto de Dios es lo que Él establece que va a ocurrir dentro de lo que conocemos como el tiempo, la historia, ¿no? Y esto comienza en la creación misma. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es su voluntad y es su decreto. Cuando Él habla, las cosas son hechas. Por eso es que es muy distinto a lo que enseña la teología de la prosperidad, que nos dicen ustedes decreten, declaren. Eso no va a funcionar. Pero lo que Dios habla, lo que Dios pronuncia, declara, decreta, eso sí ocurre porque Él es Dios. Entonces ahí en Génesis 1:1 vemos cómo Él va estableciendo esto. Incluso Pablo allá en Efesios capítulo 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y luego Isaías dice que Él declaró las cosas desde el principio, el fin desde el principio. Entonces Dios ha hablado, ha decretado, ha establecido todas las cosas. Entonces, de ahí viene esa expresión del decreto eterno de Dios. Lo que Dios habla es lo que se hace o lo que ocurre o lo que va a suceder porque es su voluntad expresada a, a nosotros y al universo mismo. Entonces, por ahí va la respuesta, mi hermana. Dios ha hablado, se cumplirá. Y nosotros, aunque la teología de la prosperidad, mejor dicho, se desgaste gritando y decretando, no va a ocurrir nada, porque en última instancia nosotros solo somos criaturas. Amén. Muchas gracias, hermano Gerson. Amén. Bueno, yo creo que ya dejemos ir al profesor. Profesor, primeramente a Dios, muchísimas gracias. Dice que no. Toca pedirle permiso a la esposa, a la ayuda idónea del profesor. No, profesor, muchísimas gracias por edificarnos a través de este tema y que nos lleva, ¿no?, a contemplar creo que más la maravilla de nuestro Señor, su soberanía, el tener en control todo y que en eso podemos, en esa voluntad podemos descansar porque es buena, agradable y perfecta, como lo dice Romanos. Entonces, también muchísimas gracias porque además de mostrarnos doctrina, que me recordó, esto está dentro de la teología propia, pero también nos muestra esas implicaciones, por eso que le dije que pastor, porque nos muestra esas implicaciones a nuestra vida y también las aplicaciones
las aplicaciones que nosotras podemos dar toda la importancia, entonces pues nos ayuda bastante. Estos temas son muy importantes y como le digo, también nos desafía que tenemos que también ir un poco más allá, no solamente con lo que se nos da. Por ejemplo, no conocía a Tyndale, no lo había escuchado, el que nos mencionó el profesor. Turrentín. Sí, y wow, Francis Turrentín se llama él. Sí, no lo había. Sí, es reformado. Y como explica, ¿no? Entonces me gustó eso, entonces me llamó mucho la atención y que seguir estudiando. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Nuevamente, esta casa es suya, lo seguimos esperando. Amén. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría que nuestra hermana Edith, si pudiera despedirnos y al profesor en una oración. Hermana Edith. Amén. Bueno, un gusto también de escucharle, profesor. Muy clara y hermosa la palabra que nos dio. También tenía eso de que, como decía la hermana Maxi, que muchas veces cuando la persona está pasando procesos o está pasando problemas, ya sea enfermedad, lo que sea, siempre decían, esta está haciendo algo malo, por eso le está sucediendo esto. Entonces, eso me aclara que no es así. Así que yo doy gracias al Señor por esta claridad, por esta palabra tan hermosa que nos entregó en esta tarde. Así que lo vamos a despedir con una oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito y buen Salvador, le damos gracias, Señor, bendito Dios, porque hemos podido estar aquí reunidas, Señor amado. Mire, Padre, cuánta falta nos hace entender su palabra, entender todo lo que usted nos da, Señor, cada día. Bendito Dios, porque muchas veces tenemos tantas dudas, pero aquí usted nos manda, Señor Jesús, bendito Dios, a su Hijo para que nos dé, Señor Jesús, esa claridad que necesitamos, Señor amado, y gracias por lo que nos pudimos recibir en esta noche, Señor, porque nosotros como hijas suyas necesitamos aprender, estar clara en lo que estamos haciendo, quién es usted, cuál es su voluntad, Señor Jesús amado. Cállense, chicos. Entiende, le doy gracias por este momento tan hermoso que nos ha dado, Señor Jesús, bendito Dios, a pesar de que en este momento, Señor Jesús, ha llegado mi esposo recién, entonces se ha formado un poco de bulla. Le pido perdón, hermana, porque bueno, viene recién llegando de su trabajo, pero le doy gracias al Señor porque pude estar con paz mientras tanto estaba la clase, y ahora yo le doy gracias a usted, Señor amado, por su hijo, y le pido que usted lo acompañe, que usted le dé gracias cada día más, que le siga llenando de su amor, de su misericordia, porque el que entregue su palabra, Señor, es grande y poderoso. Llénelo cada día más de su presencia, Señor amado, de sabiduría, para que Él pueda entregar a muchas personas más, Señor Jesús, esta enseñanza, Señor Jesús, que a nosotros nos hace tanto bien. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia hacia nosotras. Padre bendito, le doy porque nosotros necesitamos de usted cada día, Señor. Somos tan falta ante su presencia, Señor. Por eso le doy gracias, Señor, y le pido que usted acompañe a cada una de sus hijas también que se han podido congregar en esta noche por este medio, Señor amado. Gracias porque usted nos tiene en cuenta, por eso nos pone aquí, Señor Jesús, y nos ha puesto, Señor, personas tan hermosas que nos puedan enseñar, Señor amado. Por eso le doy gracias, Señor, y le pido que usted siempre les dé vida, salud, le acompañe con su familia, Señor, que sean muy, Señor Jesús, bendecidos, Señor amado. Gracias, Señor Jesús del cielo, por su amor y su misericordia. Ahora dejo esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Perdón Gracias, por la gracias. vida que tengo un ratito, Sí. perdón. Con música de fondo.
Muy bien. Profesor, muchas gracias, gracias de verdad por este, como dijo la hermana Edith, gracias por este tiempo, porque en vez de estar con su familia, descansando o estudiando, nos lo dedica a nosotras y agradecemos muchísimo, muchísimo porque la verdad, como le pedimos al Señor, no solamente que la guardemos en nuestro corazón, sino que la apliquemos. Y la verdad que me siento siempre muy pastoral, ¿no? Con el profesor, porque siempre nos da las implicaciones, nos da ese consejo. Por ejemplo, sí, siempre me habían dado era dos voluntades. Y la verdad que el punto que me explotó fue en el momento en que el profesor dice, no, no, es una sola voluntad, que para que podamos entender un poco mejor, como, como los niños, pues decimos así, ¿no? Las dos voluntades, pero yo decía, claro, entonces hay cosas que de pronto pensaría uno que son simples, pero para nosotras sí son profundas y poder meditar y así pues conocer, de verdad, conocer un poco más, porque yo digo que lo que el Señor nos ha revelado también es su corazón, ¿no? Cómo quiere que le hablemos, cómo quiere que le cantemos, todo esto, ¿no? Y nos lo ha mostrado y es muy bonito encontrarlo siempre en su palabra. Y muchas gracias por eso, porque siempre digo, si no tenemos estos maestros, la verdad no pudiéramos tener como ese conocimiento sano, ¿sí? Porque pues sabemos que en el mundo hay, como decía la hermana Jennifer, que hablábamos, hay mucho ruido, hay mucho eco del mundo, pero sabemos que enfocarnos en la palabra del Señor y usted nos lleva a buen puerto y que el Señor lo continúe bendiciendo, profesor. Hermana Maxi. Sí, nada más para pedir si es posible que nos pueda compartir el hermano, porque no alcanzaba yo a leer, hice mis apuntes, pero me gusta darle, pues, ahora tengo tiempo, no trabajo, tengo tiempo de estar repasando. Amén, Sí, claro. Sí, hermana Maximina, ahí Gracias. les voy a hacer llegar la presentación con hermana Jennifer para que se las Gracias, distribuya ahí hermano. a ustedes. Ujú. Sí, Gracias, que Dios le bendiga. amén. Bueno, y bueno, gracias también, hermana Mónica, y a todas las hermanas. Solo añadir que, pues, siempre estamos en familia, si bien es cierto, aquí están las chicas, ¿no? Pero igual estoy con ustedes que son nuestra familia en el Señor. Así que en Amén. Cristo siempre estamos en familia, ¿verdad? México, Chile. Bueno, la vez pasada estaba una hermana en Puerto Amén. Rico, ¿verdad? Así que un gusto, la verdad es un privilegio estar con ustedes y gracias. Ah, Colombia también, ya se me olvidaba. Así que Dios me la bendiga y la guarde y de verdad que es un honor estar aquí. Amén. Amén. Sí, y bueno, como dijo la hermana, nuestra directora, dijo que esta es su casita. Entonces, cuando usted quiera volver, usted nos dice, tengo este tema que quiero compartir con ustedes, hermana. O bueno, usted nos dice, porque sabemos también el tiempo que tiene usted, mi hermano. Y mis hermanas, nuestro hermano Kenson, usted lo busca en YouTube como Kenson González, así, con su nombre, Kenson González, y allí usted encuentra mucho contenido que tiene nuestro hermano en su canal, pero también si tiene Facebook, nuestro hermano también tiene Facebook y lo busca también como Kenson González y él siempre está también con algunos live también que usted puede encontrar ahí en Facebook. A veces yo lo pillo justo, otras veces no, los tengo que ver después, los veo después porque Yo a veces también. los pillo justito, pero otras veces no. Así que para que usted sepa, ahí hay mucho material en el canal de YouTube y hay muy buenas cosas que debemos aprender también. Así que para que usted lo pueda seguir y también lo pueda compartir, porque esa es la idea, ¿verdad? De los canales, que se puedan compartir también con otras personas. Así que eso sería más o menos mi hermana Moni. Y muchas gracias, mi hermano Kenson. Y como volvemos a repetir, esta es su casita creada por Dios. Y cuando usted quiera tener algún tema que usted diga, este tema les va a gustar a estas viejitas, usted vamos con ella. Claro, claro, si Dios permite, hermanas, aquí vamos a estar otra vez compartiendo y de verdad que se lo digo sinceramente, es siempre un privilegio estar acá. Amén. Ok. Bueno, hermanas, ha sido un gusto, que Dios la guarde. Pasen buenas noches, bendiciones a todas. Buenas noches, bendiciones.
Hasta luego. Hasta luego. Yo, hermana, deje de grabar. Ya, termino de grabar. Ya, muy bien.